primera vez que ocurre, ¿no? Pero sí yo pregunto porque sí me salta, dije, no, pues, no, que yo recuerde, no tenemos ninguna América en el B4. Ajá. Bueno, muy bien, creo que nos faltan dos personitas, pero no han entrado. Uh-huh. ¿Qué tal que te saco, de la sesión? Bueno, vamos a esperar a ver si se incorporan. Bueno, voy a compartir nuevamente pantalla, jóvenes, vamos a continuar. Si se fijan, el tiempo avanza rapidísimo. Bueno, entonces aquí les comentaba que pues la forma, la anchura, el color, el tamaño de los dientes, el tamaño de la espina terminal varía mucho con los magueyes, ¿sí? Por ejemplo, las hojas son rígidas, muy fibrosas. También es muy fibroso. Pues realmente es muy angosta las hojas, ¿sí? Muy finitas. Estas hojas son suaves, membranosas. Y en el margen, los dientes son más bien como una pequeña sierrita, como aserrado. El margen es como aserrado, con dientecitos muy pequeñitos. Bueno. Aquí tenemos dos especies de maguey o agave para que las comparemos, fíjense. Tiene unas pencas muy grandes, ¿sí? De más de 60 centímetros de altura y de ancho, casi pues 45 centímetros de ancho. La espina terminal es dura, rígida y pungente, pica horrible si la toca uno por alguna circunstancia. Pero además los dientes del margen, ¿sí? Pues son muy evidentes a simple vista, ¿sí? Bueno, en cambio aquí, si se fijan, es un agave que es muy común ahí en el jardín botánico que forma colonias, ¿sí? Se fijan, aquí hay muchas plantas, ahorita lo vamos a ver. Las hojas son suaves, poco fibrosas, no, tiene a veces unos pequeños dientecillos que apenas si se sienten con los dedos. Ajá. Y la espina terminal es muy suavecita, hasta se rompe. Entonces varía mucho, se fijen, es verde claro y es un verde glauco o verde grisáceo, a eso le llaman glauco. Y pues esto les ayuda en el caso de estas tonalidades en conjunción con la cutícula, reflejar sin ningún problema la radiación solar. Miren, aquí tenemos agave Victoria Regina, que les digo es muy bonito, se ve como globoso. Las pencas no son aplanadas como estas, sino tienen como una dimensión, como unas costillas externas, ¿sí? No hay dientes aquí en los bordes de las hojas, solamente hay una espina, pero sí es muy dura, pica mucho la espina. Aquí pues podemos ver ese agave striata que les decía, que es ¿sí? Que realmente sus hojas, ¿sí? Son muy angostitas, tiene como sierritas en los márgenes de la hoja, y esta espina sí es muy dura, ¿sí? Hiere muy fácilmente si uno está tratando de colectar algunas muestras para ejemplar de herbario. Estos dientes pues están tremendos, ¿sí? Margen es recto, ¿sí? El borde o margen es recto, pero aquí se fijan, está como ondulado el margen y además tiene estos dientes. Sería un margen carenado dentado, o sea que está como con lóbulos y además con dientes. Estos márgenes son también lisos. Bueno, aquí tenemos el maguey pulquero, ¿sí? que se siembra mucho en el altiplano de nuestro país, ¿sí? Y es de un verde claro este maguey. Es uno de los pulqueros por excelencia. También se obtiene muy buena fibra de ellos, especialmente las fibras de las hojas que apenas se están desarrollando, las hojas del centro, del cogollo, dicen los campesinos, ¿sí? Y pueden ver aquí que el margen no es entero, sino que tiene como ciertos hundimientos. Y además de dientes muy bien desarrollados, además de la espina terminal que es bastante dura, puede medir
hasta 7 o 8 centímetros la espina. Antiguamente, la gente podía obtener, a lograr desprender de la penca, de la hoja, la espina junto con parte de la fibra de la penca. Hagan de cuenta como si fuera una aguja con hilo, ¿sí? Y esta espina, ¿sí? La utilizaban para coser, ya con la fibra colgando de él. Entonces, realmente la cantidad de fibras que se puede obtener de estas especies es muy importante. En el Valle del Mezquital, en Hidalgo, en Durango, en Estado de México, o en muchos estados, los magueyes se utilizan para obtener fibras, como les decía. Pero no todas las especies son tan fibrosas. Este maguey, por ejemplo, pues casi no tiene fibras. Bien, aquí tenemos un maguey, que es el mismo que está aquí, pero visto en conjunto. Estas colonias de crecimiento vegetativo, ¿sí? Permiten capitalizar y captar agua en la base de la planta. Este es agave celsi. Y este es el agave pulquero que acabamos de ver, que es la especie agave salmiana, donde podemos ver que las hojas, ¿sí? Tienen disposición en este y en este otro caso, en forma de roseta basal. Jóvenes, ¿ven esta planta que está aquí? ¿Sí la alcanzan a ver? Sí, es una que tiene muchas flores. ¿Qué familia creen que sea? A ver, déjenme, vamos a ponerla mayor aumento. ¿Qué planta creen que sea esta? No sé si se puede apreciar. La vamos a ver al rato. Es esta planta. No, creo que está fuera de foco. Esta es una crasulácea. Son las que le llaman conchitas. Pero bueno, ahorita la vamos a ver. Creo que no se logra apreciar. Está un poquito fuera de foco. Bueno, pero otra cosa que les quiero comentar en relación a este maguey, ¿sí? Es que este maguey, la inflorescencia, o sea, el escapo floral y todo el conjunto de flores puede llegar a medir hasta 15 metros de altura. Y esta parte del centro, ¿sí? Si se corta en trozos y se mete en un horno, produce un dulce, ¿sí? Fibroso, que mucha gente lo compra, lo venden luego en las plazas, sabe así como a piloncillo, como un sabor muy, muy dulce, ¿sí? Y lo cocinan prácticamente. Sí saben que las flores de maguey y de yuca se comen, ¿verdad, jóvenes? Bueno, entonces los magueyes son de las plantas, ¿sí? Que se utilizan mucho como de manera integral, como combustible para techar casas. Estos escapos florales, cuando se secan, se usan para delimitar terrenos y también para la construcción de casas rústicas o lugares donde almacena luego la gente herramientas, en fin, sobre todo en el campo, eso se puede ver a veces. Bueno. Aquí tenemos otros magueyes. ¿Sí los ven, verdad, jóvenes? Bueno, para que vean la variación en color. Este es un agave que se llama agave chidígera. Y aquí pueden ver que la penca o la hoja es muy oscura, pero tiene unas líneas o franjas amarillentas. Pero además, en lugar de dientecillos o sierritas en el borde, ¿sí? Tiene como hilos, como filíferos. Se llama filíferos esto. Son haces vasculares, fibras de la misma penca, ¿sí? Tanto los dientes, ¿sí? Tanto los dientes como la espina terminal, así como la cutícula serosa, ayudan a proteger de la radiación solar a las plantas, ¿eh? Estos filíferos igual. Aquí se fijan, también está formando un conjunto, un clon. Estos individuos son hijuelos, vástagos de esta misma planta, porque los magueyes suelen desarrollar tallos subterráneos que se llaman rizomas, y de los diferentes nudos que tienen los tallos salen
no pueden salir nuevos individuos. Y esto también nos ayuda a captar agua a nivel de las hojas, pero además la humedad que queda debajo del conjunto de plantas. Bueno, aquí tenemos de la familia Agabaceae, no solamente los agaves, sino el género Furcraea. Esta inflorescencia, esta planta la fotografiamos arriba de Six Flags, en el rumbo al Xitle, el volcán que hizo erupción para formar el Pedregal de San Ángel, donde está sentada CU y todo el jardín botánico, etcétera. ¿Sí? La planta puede llegar a medir esto, ¿sí? Unos 12 metros o más 15 de las flores, olvídense, es impresionante. Aquí tenemos yucas, en un matorral en San Luis Potosí. ¿Sí? Aquí tenemos las inflorescencias que pueden medir hasta 2 metros de altura y tener muchísimas flores que son comestibles. Bien, sabiéndolas preparar, se pueden comer, se pueden guisar. ¿Sí? En una ocasión se dio un curso sobre magueyes en el estado de Puebla, y este curso de agaves, de magueyes, o de la familia Agabaceae en general, lo organizó y hizo todos los gastos las dueñas de African Safari. ¿Han ido a African Safari? No. A Puebla, es un zoológico. Lo mantiene una familia que, por cierto, hace poco falleció una de las miembros de la familia que era muy activa en estas cuestiones botánicas, apoyaba mucho a los biólogos. Bueno, déjenme decirle que después del curso, ellas costearon, tuvimos la fortuna de ir a ofrecer un curso junto con otras gentes de Oaxaca y del doctor Abisaí del Instituto de Biología. Y no lo van a creer, pero todos los guisados, todo lo que ofrecieron en el menú era a base de yuca. Y el postre era de yuca. ¿Sí? Realmente me invitaron ahí a un personaje que cocinaba con plantas y no se imaginan qué rico estaba todo. Bueno, pues aquí están las flores, las inflorescencias, los conjuntos de flores de la yuca. Aquí pueden apreciar ustedes las hojas en roseta, pero aquí ya están en roseta cuando la planta es joven, pero como las yucas hay algunas especies que desarrollan tallos o troncos, si se fijan, aquí están las hojas secas que permanecen en las agaváceas para proteger a estas partes cuando son jóvenes en el tallo. Bueno. O sea, tanto aquí las hojas son suculentas y fibrosas como los magueyes. Bueno, otra familia que también tiene miembros suculentos o carnosos es la familia Nolinaceae. Antes los géneros de esta familia estaban agrupados en la familia Agabaceae, pero a raíz de estudios cromosómicos, moleculares y sobre todo de filogenia, con cladismo, se vio que en realidad era un grupo diferente que debía estar en una familia cercana, pero en una familia diferente. Estas son las nolinas, ese es el género nolina que caracteriza a la familia. Si ustedes van por la autopista México-Puebla y pasan cerca de la Laguna El Seco, hay partes donde están bosques de pino o de encino y pueden ver claramente estas plantas más bajas, ¿sí? Son muy bonitas, y les dicen palmitas. Luego desarrollan, y es cuando llama mucho la atención si va uno por la autopista, inflorescencias de casi 3 metros de altura, y hay temporadas en que prácticamente todas las plantas, ¿sí?, florecen. Entonces eso es una vista impresionante. Se me olvidó decirles, jóvenes, en el caso de los magueyes solamente, ¿sí?, los agaves, la planta que produce la flor, el escapo floral, muere. ¿Sí? Esta planta se muere. Por ejemplo, aquí también pasa lo mismo. Si se fijan, aquí algunos individuos ya produjeron su inflorescencia, sus flores. Esa planta en particular, esa roseta de hojas, se va a morir. Pero como la planta se reproduce vegetativamente, la colonia no se muere, más que la planta. Aunque hay unos agaves que no forman colonias, se comportan como individuos solitarios, gregarios, y entonces, una vez que florece, muere la planta. Esa característica se dice que son monocárpicos. Mono, uno, carpos, fruto, que fructifican una sola vez. Hay plantas que hacen eso. Las yucas no, las yucas pueden florecer y fructificar
pues durante muchos años y no hay problema. Bueno. Bueno, otra planta de esta misma familia Nolinaceae son las patas de elefante, jóvenes. Todo el mundo las conoce, ¿verdad? Bueno, esta es una especie que introdujeron en el convento de Santo Domingo en Oaxaca. De hecho, estábamos en un evento, creo que era un congreso, y nos comentaron de que habían tardado como 3 días, porque pues lo hacen con jardineros del propio convento de Santo Domingo, que es un museo impresionante. Cuando vayan a la Oaxaca, visiten ese convento, es un museo, y yo creo que necesitan 2 días para recorrerlo, es muy bonito. Pero actualmente el jardín botánico es muy bueno, muy bonito el jardín botánico. No es propaganda y no es de mis, bueno, ¿supieron que se casó recientemente el Bester Gordillo? ¿Sí saben quién es el Bester Gordillo, jóvenes? ¿O quién fue? Sí. ¿Quién fue, jóvenes? Fue la directora de los sindicatos. Del CENTE, ¿no? O sea, la secretaria general del CENTE, ¿no? De los maestros. Bueno, muchos tiempo estuvo al frente de los sindicatos de la educación, pero bueno, ahí se casó, por cierto, en el convento de Santo Domingo. Y dije, bueno, ya ven que le armaron ahí un show, pero bueno, esta es una pata de elefante o palma barrigona, pero era impresionante, jóvenes, el tamaño de la base de la planta. Entonces les costó mucho trabajo, pero de verdad es que el jardín botánico es muy bonito. Quien lo maneja el jardín botánico es un biólogo un doctor de la UNAM, una gente muy amable que tiene muchos años trabajando ahí en el convento de Santo Domingo. Toda su reestructura, la conversión en museo, es un centro donde se realizan muchos eventos académicos, pues él está generalmente ligado a veces con otras gentes. Y es una persona muy amable. Bueno, también otro Nolinaceae es el género Dacilidio. Es los famosos sotoles. ¿Han oído hablar del sotol, jóvenes? Sobre todo en las zonas áridas del norte. En Durango, en Chihuahua, Sonora. ¿Nunca han oído hablar de los sotoles? Bueno, estas plantas con frecuencia las sacan de su hábitat natural y aquí en la Ciudad de México, en la Avenida de los Insurgentes o en algunas entradas a ciudades, entrando por la carretera a las ciudades, les gusta mucho poner a los sotoles y bueno, la verdad es que es una lástima porque lo sacan de su hábitat natural. Aquí tenemos en Nopalillo, un municipio que está a un lado en Hidalgo, logramos esta imagen donde están en floración los sotoles. ¿Pero por qué son importantes los sotoles, jóvenes? Estas son las hojas. Este es un sotol que tiene tronco. Normalmente la gente corta con machetes esta parte de la planta, ¿sí? Para quitar la hoja, la lámina. Y el peciolo, en lugar de ser un peciolo alargado como en las hojas comunes y corrientes, es una estructura blanca. ¿Sí la ven? Cada una de estas estructuras que está aquí, como formando una roseta, ¿sí? Son adornos que muchas poblaciones y en muchos lugares de nuestro país utilizan la base, solamente el peciolo, fíjense que es una vaina aplanada, para hacer estos adornos, y con eso se echan a la planta y la matan. En general, estos sotoles, las hojas de esta planta, de esta Nolinaceae, que antes estaba en la familia Agabaceae, estos son como dientes recurvos. Si les toca la piel, jóvenes, se entra y se atora. Si ustedes jalan el dedo o el brazo, o a la piel, se las rasga, ¿sí? Pero es una planta muy bonita, son plantas muy bonitas, ¿sí? Desafortunadamente, pues con estas prácticas, para cuestiones ceremoniales en ciertas temporadas del año, le están dando a la torre, por así decirlo, a esta especie. Hemos tenido visitas ahí en la escuela, que ha ido gente preocupada porque quieren saber cómo pueden recuperar la planta, porque dicen que cada vez les cuesta más trabajo y tienen que desplazarse más lejos en sus comunidades para recolectar las pencas, bueno, las hojas de esta planta para poder hacer sus arreglos, sus coronas para las fiestas patronales. Pues son costumbres, ¿verdad? Son costumbres muy arraigadas, difícilmente las van a cambiar. E inclusive, durante mucho tiempo, miren, aquí se ve,
Estas son las hojas y este es el peciolo. Es esa estructura blanquecina. En las monocotiledóneas, esta parte no se llama peciolo, sino vaina. De hecho, es un peciolo aplanado. Bueno, de estas plantas, de estas Dacilirion, que es el género, hay varias especies, se saca un mezcal, ¿sí? Que se llama sotol. Y tiene pues el sabor y la misma, los mismos procesos que se hace para los magueyes, para el tequila. Por cierto, jóvenes, ahora que fui al laboratorio, revisé y todavía tengo una botella de sotol que me regalaron, por cierto. Para que vean, se comercializa. Entonces son de las plantas que pues realmente son muy usadas también. Y están ahí en el jardín varias de las especies de sotol del norte del país. Bueno, pero ¿qué les puedo decir de la familia Cactaceae, jóvenes? Seguramente ustedes han visto muchas cactáceas, no sé si tienen en su casa, si han visto o ido al campo, ya las han visto. Pues, hay formas tan bizarras, globosas, columnares, candelabriformes, las flores de unos colores intensos, brillantes. Hay algunas cactáceas, ¿verdad?, que tienen espinas y además costillas. Esas costillas capitalizan y canalizan el agua hacia la base de la planta y también reflejan la radiación. Aquí les muestro esto para que vean algunos ejemplos de ellas. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿cómo se llama este? El guamuchi. Guamuchi no. El garambullo, perdón. El garambullo, que es una cactácea más o menos ramificada. Esta crece pues en bosque tropical caducifolio o en matorrales xerófilos y normalmente producen las costillas unas flores muy pequeñitas, ¿sí? Que en esta época de secas, si van para Actopan, para el Valle del Mezquital o en Querétaro, por ejemplo, les venden en bolsitas muchas flores, se cocinan igual que las de las yucas, pero si andan en campo, estas plantas producen unos frutitos globosos. Aquí está verde el fruto cuando está maduro se hace negrito como los capulines o las cerezas, ¿sí? Y están riquísimos. Si ha llovido, ¿sí? Y anda uno en campo asoleado, sabe riquísimo comerse estos frutitos pequeños, pero bueno, pero tienen su sabor. Y también se venden, sobre todo en esos estados donde hay mucho garambullo, venden paletas, helados. Y bueno, aquí tenemos unas cactáceas con otras formas. Fíjense el color y el aspecto de estas flores. Entonces hay una amplia variación con respecto a las cactáceas. Y bueno, aquí tenemos los típicos viejitos, ¿no, jóvenes? Sabemos que en algunos casos, algunas cactáceas tienen pubescencia, pelos o tricomas, como también se llama, en ciertas partes de la planta, en este caso en posición terminal, y esto de alguna manera pues es también protección para la radiación. Pues que reflejan y amortiguan el efecto del calor tan intenso, ¿no? Y además, pues esas costillas permiten también capitalizar el agua hacia la base de la planta. Aquí podemos ver pues, un conjunto también importante de cactáceas, pues que también permite conservar el agua a nivel de suelo. Son parte, pues, de las estrategias que las plantas tienen. Y bueno, aquí tenemos, pues, otros ejemplos. Aquí tenemos los famosos ferocactus tan vistosos, con sus costillas y espinas tan marcados. Aquí tenemos colonias, ¿sí? De otro género. Estas son el género Mammillaria. El género Mammillaria se escribe y doble M y doble L, Mamillaria se escribe. Bueno, es un género muy vistoso. Generalmente muchas son especies pequeñas y en el jardín botánico hay una buena representación. Ahorita vamos a ver dónde. Miren. Estas mamilarias, ¿sí? Están en floración. De hecho, es la época en que florecen. Y en el jardín botánico tienen una buena representación del género Mammillaria. Pero, ¿qué creen? No las tienen pues no las sacan mucho a los camellones en donde exhiben las plantas, porque como son pequeñitas, ¿qué creen? Les salen pies, ¿sí? Y se desaparecen. Entonces, pues las tienen bajo resguardo. Bueno, si nosotros llegamos por el área de ingreso al jardín botánico, hacia acá, hacia a la derecha, ¿sí?
estaría la maqueta esa donde nos dicen cuáles son las secciones del jardín botánico. Esta sería la zona de plantas de zonas áridas y semiáridas. Hay cactáceas, hay muchísimas familias, bromeliáceas, etcétera, euforbiáceas, ¿sí? Aquí está el doctor Abisaí, que es el que se dedica a agaves también, por cierto, ¿sí? Y además, además de dedicarse a agaves, se considera que actualmente en el jardín botánico están representadas casi más del 80% de las especies que crecen en el país. Y muchas de ellas han sido a raíz de viajes y exploraciones del doctor con gentes del jardín, y pues ha sido muchos años de trabajo. Pero bueno, y aquí pues amablemente le pedimos que explicara una de las secciones de los grupos en que dividimos a los mismos para hacer el recorrido o la visita guiada. Y se ofreció amablemente, pero realmente no siempre tiene posibilidad. Bueno, pero si caminamos, y la idea es que caminemos del lado contrario a donde está la placa, cruzando ese camino asfaltado, vamos a llegar a la siguiente parte, a esta otra sección, ¿sí? No sé si ven esta cactácea, ¿qué le notan, jóvenes? Que tiene algo negro. Haga de cuenta, aquí tienen unos pelos duros como fieltro, y esta es la especie Bacterbegia militaris. Esto también, esta estructura que parece como un casco, ¿sí? También la protege de la radiación a esta cactácea. Son parte de las estrategias que tienen. Y aquí empiezan a ustedes a observar las placas y letreros alusivos a las especies en donde están dando información. No todas las plantas lo tienen, pero se trata que la mayor número de especies distintas que se están en el jardín lo tengan. El problema que luego tienen es que luego la gente mueve las placas. Bueno. Y caminando, ¿sí? Caminando aquí, por este camellón, como si bajáramos un poco, de donde estaba el doctor Abisaí, caminamos, y entonces nos encontramos con esta bajada que nos va a llevar hacia el fondo a la zona de crasuláceas, pero antes de eso pasamos por una serie de invernaderos, y este invernadero, ¿sí? Está lleno, le llaman la casa de sombra, y está lleno del lado derecho de cactáceas, ¿sí? De cactáceas, sobre todo el género Mamilaria y otros. Hay peyote, hay viejitos, miren, aquí hay un viejito, está esa del fieltro, de ese como que tiene como una cosa café en la parte terminal, ¿sí? Y del lado izquierdo, perdón, de estos camellones, está crasuláceas, muchas crasuláceas. En general, desde afuera podemos tomar fotografías sin ningún problema con las celulares o las cámaras. En algún momento nos dejaron entrar, pero dado que los pasillos son muy angostos, pues no, últimamente ya no hemos solicitado acceso porque luego ha habido accidentes. Miren, es muy vistosa esta parte. Y bueno, así como tienen muchos otros invernaderos para propagar plantas, pero a esos no accede el público. Enfrente prácticamente de estos invernaderos, de esta casa de sombra, hay, les decía, en la zona de plantas, zonas áridas y semiáridas, está la familia Euforbiaceae, y están particularmente estas euforbias. Esta euforbia es Euphorbia antisifilítica, es una planta que se conoce como candelilla. ¿Han oído hablar de la candelilla, jóvenes? ¿Nadie es del norte, de Coahuila, por ejemplo? Bueno, en nuestro país hay algunos estados en donde la especie Euphorbia antisifilítica se extrae de sus poblaciones naturales, se cortan los tallos para extraer una cera, ¿sí? Y esa cera tiene muchos usos para recubrir frutos, para hacer cosméticos, en la perfumería, pero sobre todo se exporta mucha cera de candelilla a Japón y a Estados Unidos, entre otros países, por las que tiene la cera para la fabricación de aparatos electrónicos. Debido a lo alto de su punto de fusión, se utiliza en la electrónica. Entonces es una planta que se comercializa
No tocó en esta ocasión, en este semestre, que hablaran sobre esta planta y la famosa candelilla. A la gente que le explota en el norte le llaman candelilleros. Realmente no reciben gran cosa de dinero, porque es mucho trabajo para obtener la cera y generalmente lo hacen por técnicas tradicionales muy rústicas. Se está queriendo cambiar esto. El problema es que sacan prácticamente completa la planta de las poblaciones naturales. Bien, y inmediatamente pasamos a la zona de crasuláceas. La zona de crasuláceas está establecida en una cavidad, ¿sí? En una cavidad que tiene también el pedregal, al igual que los estanques, y ahí se han, en sus paredes escarpadas, ¿sí?, irregulares, se han implantado, ¿sí?, se han introducido muchísimas crasuláceas. Y ahorita que las veas van a decir, ah, sí, miren, prácticamente esta es la parte interna, donde están las crasuláceas, ¿sí? Aquí hay muchas especies de crasuláceas. Ahorita las van a reconocer, ¿sí? Y normalmente para acceder a ella hay unas crasuláceas a los lados y hay unos escalones rústicos que nos permiten subir. ¿Sí? Aquí va un grupo y llegar a esta zona de crasuláceas. Aquí hay sedum y varias crasuláceas muy bonitas cuando están en floración. Y miren, este es el interior. Y son muchas crasuláceas. Esto es nada más para que vean lo denso cuando están en floración. Y aquí hay pues, algunos encinos, hay tepozanes, de vegetación natural de la zona, ¿sí? Pero no sé si ven estos blanquecinos, estos como arañas que ven estas plantas que están aquí. Estas no son crasuláceas, de hecho son bromeliáceas que parecen magueyes. Sin embargo, hay la forma de distinguir los magueyes de las propiamente bromeliáceas. Bueno, inclusive en esta zona se ha hecho una caída artificial de agua para hacerla atractivo en la época de lluvia. ¿Sí conocen las crasuláceas o no, jóvenes? O las famosas siempre vivas. En la escuela tenemos, por cierto, hoy que fuimos, estamos tristes porque yendo atrás del edificio de biología, ya nomás queda una pequeña conjunto de sedum, ¿sí? Y antes teníamos mucho sedum ahí en la escuela, y cuando florecía tenía flores amarillas muy vistosas, es el género sedum. ¿No conocen estas plantas, jóvenes? ¿No? A ver, ¿cómo que no? Esas como ¿No las gruesas. conoce? Me parecen como conchitas. ¿Nunca las han visto? En las casas, luego la gente las tiene en las paredes. No, yo no. ¿Nunca las han visto? Bueno, allí en el Jardín Botánico, en la sección de crasuláceas, hay muchísimas especies y hay muchos géneros, ¿sí? Bueno, aquí en esta cavidad, donde están las crasuláceas, hay aloes, también hay bromelias, pero sobre todo crasuláceas. Y hay una crasulácea que ahorita les voy a mostrar, que prácticamente anda por todo el Jardín Botánico. Es una crasulácea propia del pedregal. Ahorita la vamos a ver. Y puede alcanzar tamaños importantes. Son hierbas, de hecho. ¿No conocen estas crasuláceas, jóvenes? ¿No? Son muy vistosas. Luego, en donde venden plantas, no es raro que nos vendan a este género que es el Queveria, o a este sedum, que es el que tenemos ahí en la escuela. Aunque ahora, como está en la sombra la planta, se ve, las hojas se ven oscuras. Pero, bueno, me acuerdan para decirles dónde está el sedum allá en la escuela para que lo puedan ver. Ah, bueno, pero además vamos a hacer un ejercicio práctico, ¿sí? Para que vean consistencias de hojas y les vamos afortunadamente todavía queda algo de sedum y se los vamos a mostrar. Bueno, la compuesta pariente del girasol, de la margarita, de la manzanilla, que es muy común ahí en el Jardín Botánico, es esta planta. Es un arbusto muy ramificado. Si ustedes se fijan, los tallos son suculentos. Es en la especie Senecio praecox, así se escribe, y sus flores son muy vistosas, ¿sí? Cuando tiene flores no tiene hojas y cuando tiene hojas no tiene flores. Y siempre nos lo encontramos allí en el Jardín Botánico muy bien representado y se propaga muy fácilmente allí. Está en su medio natural. Aquí
frente a la zona de la casa de sombra y cerca de la zona de crasuláceas, ya saliendo de ella, luego hay muchos aloes cultivados. Parecen magueyes, pero son aloes. Bueno, nuevamente el senecio precox. Aquí están los cuerpos de agua, ¿sí? Ajá. Aquí está la casa de sombra, y aquí estábamos viendo esta planta, que es una fuqueria. Esta crasulácea, es una crasulácea de zonas del norte, áridas del norte del país. Aquí pueden ver los letreros alusivos a las especies, con la información correspondiente. Aquí es un grupo de hace como, antes de la pandemia. Este es el área de ingreso al arboretum. Este es el camino, aquí dice que es el arboretum. Aquí va a haber nísperos, encinos, cedros, piceas, abetos. ¿Qué otra cosa hay? Bueno, hay muchas otras especies de árboles. Y aquí es donde están las placas que les digo. Bueno, aquí también los árboles tienen sus respectivas placas. Hay ahuehuetes también. Y hay también unas placas, ¿sí? En donde señalan qué especies de mariposas y de aves suelen frecuentar esta zona, el jardín botánico, para dar mayor información a la gente si ve mariposas o algunas otras plantas. Este es, miren. ¿Sí? Puede ser el letrero de la especie de árbol o bien de una mariposa o de un ave. Y lo está en la... Miren, aquí, por ejemplo, nos dicen que el cedro, cuál es el nombre científico, a qué familia pertenece, cuál es su distribución y los usos. Este es otra gimnosperma, la especie Picea mexicana, llamado pinabete mexicano, y también nos dan información. Y miren, aquí están las mariposas, que suelen encontrarse en el jardín botánico, representadas con sus datos, por si las llega a ver la gente. Y esta es la entrada al invernadero. Aquí pues, tenemos palmas, cícadas, helechos, orquídeas, burseras, caoba, cactáceas, en fin, hay una gran diversidad de plantas propias de zonas tropicales. Tenemos la hierba santa, decirte hierba santa la tenemos en la escuela, pero esta está muy fea la planta con el frío, pero se va a recuperar pronto. Esperemos que cuando les toque llevar plantas sea la temporada afortunada. Y bueno, aquí está en el interior, ¿sí? Pues de este invernadero. Sí, tenemos pues varias monocotiledonias, palmeras. Y saliendo del invernadero y habiendo salido ya también del área del arboreto y tratando de regresar hacia la entrada principal para llegar a la tienda, ¿sí? Hay una zona de plantas cultivadas, que es una pequeña franja cerca del arboreto, ¿sí? Pero antes de entrar al arboreto o después lo podemos visitar y puede variar el tipo de plantas cultivadas que tengan. Pueden haber algún cultivo como maíz, frijol, remolacha, cebada, pero a veces también hay cultivos de plantas que se utilizan en la perfumería o como plantas ornamentales. Y generalmente a veces puede haber hasta carteles y información adicional de lo que se cultiva. No es muy grande, pero es vistoso a veces con la información que nos presenta. Miren. Luego encontramos cebollas silvestres o algunas monocotiledonias o dicotiledonias muy vistosas, perritos, en fin, varias plantas que son muy utilizadas desde el punto de vista ornamental también. Y finalmente tendríamos la zona de plantas medicinales, pero si gustan, jóvenes, vamos a dejarlo aquí. ¿Sí? Ya prácticamente terminamos, nos queda muy poquito para terminar. Y déjenme ver en qué diapositiva estamos. Sí, ya nos quedan unas cuantas, pero si están de acuerdo, lo retomamos el lunes y vamos a darles un pequeño receso, ¿sí? Para que se conecten a las 7 en punto para hacer nuestra evaluación parcial. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? Sí, profesor. ¿Cómo estaría el informe? Por favor, revisen los documentales del Jardín Botánico, los videos, y vean el documental que dura casi 1 hora, para que platiquemos sobre ese documental. Les vamos a dejar un trabajo en equipo también del documental, ¿sí? No como parte del informe, va a ser
aparte, un pequeño resumen, ¿sí? Entonces, jóvenes, entonces nos vemos a las 7 para la evaluación. El examen no dura arriba de 20 minutos. Les vamos a dictar las preguntas, las van a contestar. Cada pregunta, una vez que consideramos que ya la contestaron, pasamos a la siguiente. No regresamos otra vez a la primera, a la segunda, no. Vamos avanzando y en cuanto se termina, lo suben a la plataforma y se acabó. Bien, entonces nos vemos a las 7 en punto, jóvenes, si son tan amables. Sí, profesora, nos